Retornamos al Tribunal de la Tarde. Gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos en nuestra audiencia y en esta audiencia tenemos la grata oportunidad de conversar con Rosario Espinal. Ella es politóloga y hoy, después ya de unos días, ¿no?, de la juramentación del presidente Luis Abinader y la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, pues todavía hay mucha gente esperando. Rosario, un placer tenerla en este Tribunal de la Tarde. Muchas gracias por la invitación. Cuéntenos qué le ha parecido el inicio de un nuevo mandato del presidente Luis Abinader, los cambios que ha introducido en su gabinete y los que se esperan. Cuéntenos cómo usted observa el panorama. Yo creo que debieron dejar la toma de posesión allá en el Congreso. ¿En el Congreso? Sí, porque si la razón era que cupieran más personas, eso es un problema para el gobierno, porque ya vemos cómo hay todavía un grupo de gente importante que no tiene ubicación en el Estado. Hay preocupación. Está incluso solicitando que le digan dónde que él va. Exacto, entonces, mientras más gente se invita al acto de inauguración, quizás se generan más expectativas. Así que quizás debieron dejarlo tranquilito en la asamblea, en la sala del Congreso. Bueno, por eso es un paréntesis. Realmente la toma de posesión del 2020 fue en medio de la pandemia, fue traumática en ese sentido, sí, porque no tuvo la vistosidad, la felicidad, digamos, en cierta forma, porque estábamos en medio de la pandemia. Incluso hasta la solemnidad, porque yo recuerdo que sí, el expresidente entregó la banda presidencial en el pasillo. Exacto, como en un cuartico, una cosa. Sí. Entonces, bueno, yo pienso que es importante que la República Dominicana, una vez más, ha logrado un proceso electoral, un traspaso de mando. Muchos países en la región no tienen el historial que tiene la República Dominicana de traspasos de mandos. Entonces eso es muy positivo, porque eso refleja una estabilidad. Yo sé que inmediatamente quien escucha dice, pero espérate, esta democracia no sirve, esta democracia tiene muchas deficiencias. Y bueno, yo no estoy discutiendo las deficiencias que tiene, lo sabemos que tiene deficiencias, pero la deficiencia que no tenemos es el hecho de que se interrumpan los gobiernos democráticamente electos. Entonces, yo creo que eso es importante. Uno ahora ve con el debate de Venezuela que hay gente que quiere, o sea, como alabar el sistema venezolano. Entonces, yo a veces me pongo a pensar, bueno, pero ¿se irían esas personas a vivir a Venezuela? ¿Se irían a vivir bajo los controles que hay? Bueno, eso lo dejo abierto así. Yo pienso que es importante la estabilidad política que ha tenido el país. El presidente, bueno, es un presidente electo con un partido que es el nuevo partido dominante. El PRM, el PLD fue un partido dominante, y el sistema de partidos y por tanto el sistema de gobierno ha estado operando en este siglo con un partido dominante. Lo hizo el PLD por 16 años y ahora el PRM. ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque el sistema de partidos ha perdido competitividad. ¿Por qué ha perdido competitividad? Porque los grandes partidos que estructuraron la política dominicana, digamos prácticamente en el post-trujillismo, se han fraccionado, sí, y han colapsado electoralmente. El Partido Reformista, el PRD colapsaron totalmente a nivel electoral, y el PLD está dividido, enfrentados el PLD y la Fuerza del Pueblo, a ver quién tumba a quién eventualmente. Ese episodio se está desarrollando y no sabemos cuál va a ser exactamente su final. Sí, que de hecho en un momento se hablaba de crecimiento y decían, no es crecimiento, es un trasiego lo que hay, gente que va del PLD, gente que va de la Fuerza del Pueblo hacia ese partido. Siempre se utiliza mucho el concepto luces y sombras. En ese pasado discurso, ¿cuál puede identificar que fueron esas luces de esa pieza oratoria y cuáles puede identificar como esas sombras, si las hubiese? Sí, bueno, el gobierno en su primer periodo estuvo marcado primero por la pandemia, después por la inflación que trajo la pospandemia y la guerra en Ucrania, y luego la última fase enfocado en la reelección. Entonces, como
como que el gobierno no ha tenido el suficiente espacio por esas tres razones, pandemia, inflación y reelección, para realmente mostrar de qué se trata el PRM en el poder. Y ahora el presidente tiene, y el partido como tal, tiene la posibilidad de mostrar de qué se va a tratar, cuál va a ser el legado del gobierno del PRM al país. Entonces, las luces, yo diría, están más en la orientación de que a pesar de la pandemia, de la inflación y de la campaña de reelección, que es muy costosa siempre para el gobierno, a pesar de esas tres cosas, se ha mantenido la estabilidad macroeconómica, se ha mantenido la estabilidad política. Yo creo que esa es la gran luz, digamos, que el país no se ha descarrilado. Eso precede al gobierno del PRM, pero es muy positivo que en el gobierno del PRM se haya mantenido esa estabilidad. Yo creo que esa es la principal, digamos, luz que tiene el gobierno. Fuera de ahí, ellos lo que han tratado es de bueno, es que la pandemia llevó a una expansión del gasto público. Sí. La inflación llevó a un aumento de los beneficios de compensación, sobre todo a los segmentos pobres, a través del incremento del programa Supérate, las tarjetas, los distintos subsidios. Eso es más gasto corriente. Además, el gobierno nombró unas 100,000 personas, o sea, más puestos públicos, empleos públicos durante el pasado periodo de gobierno. Entonces, es un Estado que lleva ahora una carga de gastos muy grande, agravado con el mayor endeudamiento, mayor pago de interés. Entonces, ese es un problema, porque si bien todas esas cosas han contribuido a la estabilidad del país, en sentido general, la carga económica que lleva el gobierno es muy alta para los recursos disponibles. Entonces, uno de los temas tratados en el discurso y también fuera del discurso es la reforma fiscal. El problema con la reforma fiscal es que por más que digan que hay que hacerla, la reforma fiscal es una reforma tributaria, es decir, de aumento de impuestos, de cómo el gobierno consigue más dinero. ¿A quién se lo va a sacar el dinero? ¿A quién? Entonces, las reformas fiscales tienen un costo político muy alto. Y el gobierno en su primer periodo trató de gobernar tratando de complacer a todo el mundo. Cuando se generaba una corriente de opinión contraria a algo, el presidente se retiraba de ahí, retiraba que use una propuesta de ley, que si tal propuesta, o sea, lo que fuera que generara mucho ruido, él lo retiraba. Entonces, una propuesta, una reforma fiscal implica un alto costo político, porque la interrogante es ¿a quién se le ponen los impuestos? Claro. Hay gente que dice, bueno, reduzcan el gasto, hagan el gasto más eficiente, quiten todo lo que es superfluo, pero también eso tiene un costo político para el gobierno. Entonces, sobre todo cuando tenemos una población de clase media que ya está bastante cargada, pero en un país también donde los ricos le transfieren los impuestos a la clase media. Entonces, ahí es que está el dilema. No ahora, solamente eso, se quedan con una parte de los impuestos que la gente paga, porque el ITEVIS que no se entrega, el ITEVIS que cobran, que no se entrega al Estado, es algo que pagamos con el consumo, por ejemplo, y se quedan los empresarios con ese dinero. Así es. En el caso del sello, que debería ser algo que esté en la agenda del presidente Luis Abinader, en el sentido de que ya él no, según lo que ha dicho y la reforma que está impulsando, no va a seguir en la presidencia de la República más allá del 2028, pero obviamente que como presidente debe dejar o quiere dejar un sello que lo identifique, y el propio PRM, que todavía, según usted misma, y creo que está en lo cierto, todavía no se sabe cuál es el sello del PRM en el gobierno. Ahora, esto, vemos un presidente y un gobierno enfocado en hacer ese tipo de reformas, tanto la reforma fiscal, la reforma tributaria, como las reformas
a la Constitución de la República. Esto podría ser un sello que identifique al PRM, tomando en cuenta la idiosincrasia del dominicano que ve las obras realizadas y no así las reformas. Mira, del lado, para quizás concluir con lo de la reforma fiscal, yo pienso, es mi opinión, que probablemente el gobierno no se va a embarcar en una reforma fiscal a menos que no sea una cuestión de vida o muerte. Es decir, que si no lo hace, se va a desequilibrar la macroeconomía. Yo creo que cuando el gobierno sepa que está al borde de que eso ocurra, la harán. No creo que mientras puedan evadirla, la van a hacer. O sea, mientras ellos puedan evadirla, la van a evadir, porque el costo político es alto. Sí. El costo político es alto, porque si ellos fueran a hacer, ¿a quién se lo van a quitar los impuestos? Se lo van a poner a los mismos que ya la pagan. Correcto. O si tú, por ejemplo, que expandan el ITEVIS, expandan el ITEVIS a productos básicos, o sea, comida, medicamentos, pago de escuela, eso es lo que está exento del ITEVIS. Entonces, tú le pones ITEVIS a eso, bastante descontento se va a generar. Entonces, yo creo que ellos la van a evadir, aunque estén hablando constantemente de eso, mientras puedan. Van a buscar formas de navegar la situación. Sí. Ahora, yo sé que ellos quisieran hacerla en el sentido de recaudar más para hacer grandes obras, porque ellos ahora mismo están muy limitados para hacer grandes obras, porque el gasto corriente ha aumentado mucho y no tienen, y no pueden seguir con una espiral de préstamos. Correcto. Siempre. Bueno, entonces eso es por ahí. El lado de la reforma constitucional, bueno, el presidente ha enfatizado dos cosas, aunque ya van agregando temas. Lo del supuesto candado a la repostulación, y lo del Ministerio Público, el Consejo del mecanismo de elección. Correcto. Porque es solamente eso, o sea, como si eso es lo que, como que si eso es lo que le va a dar independencia. El mecanismo de elección de procurador o procuradora de la República, general de la República. Entonces, el punto está en que ya le comenzaron a agregar otros temas, claro está, que significa la reelección, que si bajar los diputados, bueno. Pero tomemos los dos iniciales, que supuestamente eran la inquietud del presidente. El tema de la anticorrupción ha sido central para el PRM. El PRM llegó al poder con el tema de la anticorrupción y con la idea de tener un ministerio público independiente. Tenía una persona que por un evento anterior de lo que se había presentado en el Consejo Nacional de la Magistratura con la magistrada Miriam Germán y su trayectoria en el sistema judicial y demás, pues era una persona ideal para ocupar el cargo. Normalmente no hay una persona ideal para ocupar el cargo. Eso fue una coyuntura específica. Normalmente es complicado la selección. No importa cuál es el mecanismo que se use. No importa si lo designa el presidente, si se va a adoptar el mecanismo de que el presidente propone al Consejo Nacional de la Magistratura o si es el Senado, quien sea. Eso es complicado porque los personajes que se encuentran en una posición como se encontraba ella en ese momento no abundan. Entonces, ese temita va a ser complicado, no importa si aún cambien el mecanismo de selección. La diferencia estaría en que ya el presidente no es el único responsable de la selección, sino que si se hace a través de otro cuerpo de elección, pues bueno, habrán compromisarios de esa decisión, vamos a decir. Y el tema de los candados a la repostulación, ya la Constitución lo tiene. Lo único que hay que cumplirlo. O sea, ya la Constitución lo dice, una repostulación y nunca más. Eso lo que hay que hacer es cumplirlo. Porque tú no puedes, vamos a suponer, la Constitución garantiza los derechos a la salud y a la educación del pueblo dominicano. Oigan eso. Está en ese texto. ¿Por qué no se le ponen candados? Sí. Porque más importante a la vivienda que la repostulación es que se le pusiera un candado para que aquí se garantice
la educación de calidad y la salud de calidad al pueblo dominicano. O sea, si nosotros vamos a leer la Constitución, muchos de sus aspectos son hasta más importantes que el tema de la repostulación. Entonces, es un poquito como de, no sé, como de dónde yo encuentro algo para llevarme un mérito. Ahora, desde el punto de vista logístico, vamos a creerle al presidente, porque yo hasta que no termine ese proceso no creo nada. Que dicho sea de paso, perdón la interrupción, sería mucho más beneficioso políticamente para el gobierno, el que esté, que modifique la Constitución y que garantice al menos esos dos derechos fundamentales que tiene la población. Porque si aquí llega, yo siempre he dicho, si aquí llega un gobierno que resuelve el problema de la salud para la gente, sobre todo para la gente pobre, el problema de la educación y el problema eléctrico se va a perpetuar, o por lo menos su nombre estará escrito en la historia de la República Dominicana. Mira, yo la verdad es que lo del candado, por más que me lo repitan y lo oiga, yo la verdad es que no lo entiendo. Mira, si vamos a suponer que es verdad, que el presidente no tiene intención de repostularse, que no tiene intención de dejar ambigüedad en la Constitución. ¿Usted le deja una duda a esa? Yo hasta que no termine el proceso no digo ni sí ni no. Muchos han sido luego instrumentos del destino. La historia es demasiado larga en la República Dominicana. En ese sentido. Entonces yo no sé, yo no sé. Pero vamos a suponer que es verdad lo que el presidente dice, que él no vuelve más nunca y que le va a poner un candado para que tampoco nadie más intente cambiar la Constitución. Como, bueno, no voy yo, pero yo se lo voy a impedir a los demás, se lo voy a poner muy difícil a los demás. Es como yo me voy a inmolar, pero voy a dejar... Es como aquel jugador que llevaba las herramientas, los utensilios para jugar, pero si no lo ponían en el equipo, él se llevaba los equipos, nadie jugaba. Pero incluso desde el punto de vista político, ya la Constitución lo dice. Si tú comienzas tu gobierno poniendo el candado, vamos a suponer que lo pongan. Claramente que no queda nada indefinido ahí. Vamos a suponer que lo pongan. ¿Qué apuro tiene el presidente de poner ese candado al comenzar su gobierno? Al comenzar su gestión. Porque es que lo que tiene que hacer es enfocarse en el legado, digamos, del bienestar del pueblo dominicano. ¿Cómo tú vas a dejar la educación de aquí a 4 años? Que te van a perdonar la primera parte por la pandemia, pero no te van a perdonar la segunda parte por la pandemia. Entonces, ¿cómo tú vas a dejar el sistema educativo? ¿Cómo tú vas a dejar el sistema de salud? Seguridad. Seguridad ciudadana. O sea, hay una serie de temas que son complejos. Entonces, yo pienso que ahí es donde tiene que enfocarse el presidente, no solo por su legado, sino porque su partido aspira a quedarse en el poder. Y su partido en este momento es el único que está unificado, que le es más fácil ganar en el 28 porque está unificado. La oposición todavía tiene que transitar un camino difícil y solo se le abrirán las posibilidades en la medida en que el PRM se vaya hundiendo. Pero si el PRM no se hunde y como partido se mantiene unificado y como gobierno es bien valorado por la sociedad, eso le dificulta a la oposición competir. Entonces, el desafío que tiene el PRM no es el candado de la repostulación, el desafío que tiene el PRM es cómo mejorar las condiciones de vida de la gente en el país. Mire, me gustaría su mirada con relación al caso de la alcaldía de La Vega. Un alcalde que gana con una muy buena cantidad de votos, reelecto, renuncia porque es llevado a dirigir una cartera en el Ministerio de Deportes. Hoy sale en los medios de comunicación que la vicealcaldesa dice, renuncia de esa posición porque dice, nadie votó por mí y tampoco votaron por mi partido. Esta señal, hablando de señales, ¿cómo la interpreta usted? Bueno, yo no sé si ella hizo esa carta porque le hicieron entender que no había posibilidad de que ella lo reemplazara a él.
También. Yo no sé lo que ocurrió internamente ahí. Puede ser que a ella le dijeran, tú no vas a ser la alcaldesa. Un acuerdo, que sea producto de un acuerdo político. ¿Acuerdo o presión? No, presión más que acuerdo. O sea, si a ella le dijeron, tú no vas a ser la alcaldesa de La Vega, ella dijera, bueno, si yo no voy a ser la alcaldesa de La Vega, este no es mi partido, yo vine aquí en una alianza, yo no tengo posibilidad de empujar esto, porque hasta si lo lograra legalmente, me van a hacer la vida imposible. Y todo lo que ocurra va a caer sobre ella. Exacto. Entonces, yo no sé si a ella como que le cerraron el camino. Pero antes de llegar a ella, él, lo que hizo él, lo que hace, ¿qué señal en términos políticos? En el caso de él de renunciar a después su de ministerio, la cuando, votarlo cuando de una manera u otra, no quiero incidir en su respuesta, pero afectó el sistema de partidos en esa comunidad. Bueno, mira, no hay nada que impida que un funcionario electo sea movido a una función en el Ejecutivo. O sea, no hay nada que lo impida, sí, ¿verdad? Ahora, desde el punto de vista de la responsabilidad del funcionario electo y incluso desde el punto de vista del respeto de los partidos al electorado, no es una buena idea. O sea, sin un motivo mayor. Porque si hay un motivo mayor, bueno, pues hay un motivo mayor, eso se entiende por lo que fue. Esto no es un motivo mayor. Ir a ser ministro de Deportes no es como una urgencia, no como un premio, no, porque tampoco es una urgencia nacional. No es que ni que era un perfil, que esa posición es el único que tenía ese exacto, perfil para ocuparlo. Supongan que hay una pandemia y que un médico súper famoso en materia de pandemia es el alcalde de un municipio y dicen, señores, estamos en una pandemia, claro, hay que traer a esta persona a dirigir salud pública. Bueno, ahí se entiende, pero esto no es el caso. Entonces yo pienso que es una falta de respeto de los partidos cuando hacen eso y del funcionario electo que debe quedarse ahí porque fue electo para eso. Eso es por un lado, pero por otro en el caso de ella, porque yo sé que hay corrientes de opinión, hay gente diciendo ella no debió hacer eso, no debió renunciar, debió pelearlo. La ley no es 100% clara en qué se hace cuando es una situación como esa. Es clara cuando se reemplaza, si se enferma el alcalde, si qué sé yo. Se muere como pasó con Juan de los Santos. Creo que la ley municipal establece de cuando se llega esa situación de tanto renuncia del alcalde como la vicealcalde, entonces el consejo municipal es quien le dice al presidente de la República mediante una comunicación. No, ni siquiera le presentan mociones, es para que el presidente lo decida. Lo decida, sí, exacto, para que lo designe. El presidente lo decide. Entonces el presidente es quien designa. Correcto. Entonces, en este caso, tendría que haber sido que el presidente que removió, porque fue el presidente, claro, que se llevó al alcalde. El presidente se llevó al alcalde. Por eso yo hablé de un acuerdo. El presidente se llevó al alcalde, entonces el presidente pudo haber ahí dicho, yo voy a elevar a la vicealcaldesa a la posición de alcaldesa. Parece que eso no se contempló ni se vio y ella, o por presión o por conclusión racional, dijo, si no la presionaron, por conclusión racional ella habrá dicho, yo no puedo echar este pleito porque este no es mi partido. Y la carta que ella escribió va por esa línea. O sea, la carta que ella argumenta dos razones. Una, este no es mi partido. Pero dos, yo hice esto porque era con este alcalde, no con otro alcalde. Entonces, también ahí ella puede estar haciendo su cálculo. Yo no necesariamente me voy a sentir cómoda con el alcalde que van a poner. Voy a haber razonado todo eso. En el caso de ella iba a ser la alcaldesa porque lo establece en la ley. O sea, la alcaldesa era ella. Siempre y cuando el presidente la nombrara. No, porque es que de acuerdo a la ley municipal, ella es la vicealcaldesa del saliente. Sí. Ella automáticamente, ella sube como alcalde. Ahora, cuando el presidente designa es cuando los dos han desaparecido. Sí, pero hay una cosa. Yo miré la ley esta mañana. La ley es bastante clara cuando es una sustitución temporal. No es tan clara cuando es un caso como este, cuando no es una situación temporal, cuando se le mueve por un nombramiento, lo que fuera.
no es tan clara de que automáticamente es. Entonces, aquí viene la interpretación, porque todas las leyes aquí las dejan como un poco al azar. Sí. Un espacio. Entonces, le hacen los pros y las entonces, contras. en la interpretación, lo lógico, porque cuando uno lee el texto, uno concluiría, le toca a ella. Entonces, lo lógico era que le tocara a ella. Pero algo pasó que no sabemos en el interior de eso, si fue que la presionaron para que se fuera y ella decidió irse, o si ella por su cuenta dijo, no me van a poner a mí, yo no soy de ese partido, yo Pues mejor no me sé. voy. Ese detalle es difícil saber. Brevemente, una mirada hacia el PRM, el presidente, poniendo en el hipotético caso que el presidente no vaya, los líderes que están a lo interno del PRM aspirando a esa nominación presidencial, que aunque bajaron la guardia, pero están ahí. ¿Cómo visualiza que pudiera ser ese proceso? Bueno, mira, si el candado realmente se lo ponen a la Constitución sin que quede nada indeciso, ni interpretativo, ni nada, ¿ok? Si le ponen el candado ese de verdad del que habla el presidente Abinader, inmediatamente va a comenzar una lucha fuerte dentro del PRM, porque ya ellos van a estar totalmente convencidos de que no hay ninguna posibilidad de que vaya Abinader. Entonces ahí va a comenzar el pleito. No es que no ha comenzado, pero lo tienen como controlado. Parece que el presidente pudo apaciguar esos ánimos. Además, o sea, son 2 días que tienen, 3 días de la toma de posesión. Pero el día que ellos vean que esa Constitución le ponen un candado más, porque ya tiene un candado, si le ponen un candado más, eso es como que en la casa hay un candado, y yo digo, pues yo le voy a poner otro, porque hay ladrones, quizás me abren uno, déjame ponerle el segundo. Cuando ese segundo candado lo pongan, ahí sí es verdad que todo el que quiere competir, entonces se va a poner a competir, porque no hay razón de que esperen demasiado tiempo, porque cuando uno dé un paso, el otro y el otro y el otro va a querer dar un paso. Eso, me encanta la metáfora del candado. La reforma constitucional es un candado. El tema es que el que se va a quedar con la llave es el presidente Abinader. Que el que lunja en el partido, ese es el que va a tener una... En este caso, él cogerá la llave. No, la llave la tiene él. Pero la va a votar. No, la va a votar. Se puede hacer, en vez de pasar la antorcha. Por eso es que yo digo que yo no sé qué tanto apuro es que él tiene con esa reforma constitucional, porque porque ya hay un candado puesto, o sea, ya hay la suposición de que él no va, y él dijo que no va y ya. O sea, ok, ahora tú le pones otro candado y eso es para poner los otros a competir. Claro, él como presidente va a tener mucha incidencia en quién lo va a sustituir. Eso, supuestamente él le ha dicho a los aspirantes que él no se va a meter, que él va a dejar la competencia. Es sumamente difícil que un presidente lo haga, de que no se va a meter para nada. El principal activo que tiene el PRM. Entonces, él va a intervenir de alguna manera para encauzar esa lucha. El desafío del presidente, uno de los desafíos del presidente Abinader es una gestión con tantos presidenciables en ministerios, para que entiendan que su mejor trabajo va a ser su mejor posicionamiento. Porque cuando un funcionario quiere ser candidato, maneja desde las relaciones públicas y se toman medidas que muchas veces no son las más favorables. PLD, Fuerza del Pueblo. Bueno, el PLDismo en sentido general, con esas dos organizaciones, tiene un camino muy complicado hacia adelante. Porque es que divididos, ellos están dividiendo la misma base electoral. Entonces, ninguno se va a vaciar totalmente. Vamos a decir, ellos están en una lucha entre ellos. Ellos son contrincantes totalmente. Sí. ¿Cuánto tiempo van ellos a durar para que se determine quién vence a quién? En ese cuadrilátero en que ellos están, no lo sabemos. Entonces, el PLD, aunque ha caído mucho electoralmente, pero el PLD conserva la gran dirigencia política del PLDismo. O sea, toda esa gente no se fue a la Fuerza del Pueblo. Porque la Fuerza del Pueblo básicamente es un partido que es un instrumento para que Leonel Fernández vuelva. Los que se fueron con el presidente Leonel Fernández son leonelistas.
pero aquellos dirigentes tradicionales del PLD ciertamente se han quedaron. quedado prácticamente Se han quedado. todos. Y además todo el que tenga aspiración presidencial no se puede ir a la fuerza del pueblo, porque ahí va a ser Leonel mientras pueda y luego su hijo. Entonces ahí está muy marcado. El Rey León y luego Simba. Ahí está muy claro el proceso. O sea, que quien se vaya para allá Así es es. porque apueste a esa opción. Estoy hablando de los dirigentes. Así es. Entonces, miren, el reformismo se destruyó, se autodestruyó poco a poco después que murió Balaguer, Sí. fragmentándose en cada proceso electoral, Sí. hasta el 2020 que ya colapsó. El PRD tuvo un corte radical. Y el PRM se llevó a casi todo el mundo. Sí. Entonces el PRD colapsó de una vez. Y el PLDismo está en un proceso de más largo alcance. Eso es muy desgastante Aunque para fue ellos. estrepitosa la caída. Sí, fue A un estrepitosa, 10%. estrepitosa la caída electoral, eso es cierto, pero la razón por la cual se produce la relación de votos entre la Fuerza del Pueblo y el PLD es porque Leonel Fernández era una marca presidencial Era muy opción- conocida. era más opción de poder que había. Era muy conocida, entonces él atrae eso. Entonces esa es la fortaleza de la Fuerza del Pueblo, que tiene la marca política de Leonel Fernández con lo positivo y lo negativo que eso implica. Entonces, ¿hasta cuándo va Leonel a capitalizar eso? No lo sabemos, porque por otro lado el PLD tiene su propio proceso interno de transformación, que puede tener éxito, que puede no tener éxito. Ellos necesitan encontrar una figura que aglutine ese partido, que lo impulse. Ellos todavía no la tienen. Ellos no es solamente escoger una figura presidencial, es más de ahí. Excelente, excelente, como Siempre siempre, gratísimo. las miradas, los análisis de Rosario Espinal, gracias, muy agradecido por esta comparecencia suya, a este Tribunal de la Tarde, a ustedes también las gracias, amigas y amigos. Mañana, si Dios lo permite, aquí estaremos una vez más en Telefuturo Canal 23.